La vida nos ha enseñado a reinventarnos, a crear cosas diferentes, a cambiar y a hacerlo realidad. Carolina, la mujer de hoy, presenta Transfórmate. Estamos listos ya para presentar como nuestra invitada por primera vez, y no va a ser la primera, estoy segura. Feliz de conocerla, feliz de tenerla acá en cabina, la licenciada en Psicología y Coach de Vida, Cristabel Ramírez, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema Mujer cree en ti, lo que nos conecta y lo que nos aleja de nuestro poder. Cristabel, bienvenida. Muy buenos tardes. días, es todo un gusto estar con ustedes y a todas las radioescuchas, pues de verdad es un placer, es un gusto estar aquí. Aquí nos escuchan hombres y mujeres. Ah, sí, bueno, Sí, a los hombres, perdón, los y las. Sí, aquí no excluimos. Aquí estamos enfocados, Cristabel, en el individuo, más allá de qué género y qué edad tiene, que esté deseoso de despertar, de crecer, de trascender, de sanar, o el nombre que le querramos poner. Y es maravilloso ver cómo cada vez crece más y más la comunidad de Carolina, la mujer de hoy, de gente que va cayendo en cuenta con solo los procesos a través del programa, de abrir su mente a toda esta información. Y eso es lo que en realidad estamos buscando, que cada vez estemos más despiertos, más conscientes para ser más responsables, más felices, ¿va? Pues al final el cambio de conciencia es ¿verdad? Yo le digo que el arte de vivir es aprender a conocerse a uno mismo y ser feliz. Y pues benditos programas, ¿verdad? Benditas oportunidades que se dan para que la conciencia se pueda abrir. Así que bueno, estamos aquí. Y ahí a veces puede haber un atrancón entre, ay no, pero es que conocerme quiere decir que tengo que pasar por mis cositas feas, las cositas negadas. Es que si no haces una limpia, claro, si no haces una limpia no entra nada. Sí, yo lo entiendo eso perfectamente, pero cuando no se ha dado un solo paso en ese proceso evolutivo, entonces, ¿qué queda de mí? Entonces yo ya no voy a ser gruñona, ya no voy a estar a la defensiva, ya no voy a ser miedosa, ya no voy a tener todas aquellas cosas que hasta ahorita me han dado identidad, que me han dado una credibilidad, una forma de ser. Entonces, cuando eso lo queremos seguir sosteniendo y validando, es cuando nosotros por dentro estamos jalando la puerta para cerrarla y echarle llave y pasador para que no pase nada, porque aunque sea doloroso o desagradable lo que estamos viviendo, resulta que ahí nos queremos quedar, en esa zona conocida que de confort no tiene nada. Yo no sé quién le puso zona de confort, pero es zona conocida que nos inhabilita muchas veces por todos nuestros miedos y nuestras creencias. La zona de confort es aparentemente una forma de estar y de ser, que lo único que está haciendo es estancándonos e hiriéndonos más, porque entonces, pues en psicología hablamos sobre que se hacen los benditos bloqueos emocionales. ¿Y benditos por qué? Porque en algún momento nos ayudaron. O sea, tú lo mencionabas que te sirve para sobrevivir, que te ha servido para protegerte sobre todo. Uh-huh. Al final, en algún momento todos jugamos un papel de víctima, somos víctimas, pero no sabemos cómo entender que después de ser víctimas nos convertimos en autovictimarios y que empezamos a repetir una y otra vez con nosotros mismos lo que en algún momento alguien tuvo el poder o algo tuvo el poder de habernos hecho daño, y vamos perdiendo la capacidad de tener nuestro poder y de creer en que hay otra forma de vida. Uh-huh. Y nos dicen, ¿cómo puede ser que las mujeres y los hombres nos acostumbremos a sentirnos mal, a estar enfermos? Pero sí, es una costumbre. No sabemos otra forma y pensamos que es la única forma o es la que nos toca. Lo vemos como natural ya. Es la que nos toca. O sea, esto me tocó en esta vida o no hay otra forma o no, como no conozco otra forma, pues es más cómodo, entre comillas, quedarse en esa zona de confort. ¿Cómo saber entonces si lo que estamos invitando hoy a creer en nosotros mismos, cómo sabemos que no estamos creyendo o por qué no creemos en nosotros? Yo creo que la primera pregunta sería, ¿estás cumpliendo tus sueños? ¿Estás cumpliendo lo que deseas para ti?
está pasándote lo que siempre quisiste, lo que de algún momento de niño soñaste, en lo que en algún momento sabías que podías haber hecho, o simplemente por lo que te has esforzado, por el trabajo que has hecho a nivel profesional, a nivel de capacitación, a nivel de crecimiento. Estás consiguiendo los resultados que quieres, estás teniendo las relaciones que quieres, sientes amor en realidad, alegría por vivir y de vivir. Y creo que si esas preguntas son no a la mayoría, ahí es donde necesitas encontrarte contigo de nuevo. Al final el trabajo es un reencuentro. Yo les digo que yo les deseo toda la conciencia para ser ellos mismos, porque de eso es lo que se necesita. Y, por supuesto, en esa conciencia de ser nosotros mismos y de creer en nosotros está nuestra sombra. O sea, están esas cositas que no son tan agradables, ni para mí misma, ni para los demás, a lo que llamamos sombra, pero yo les digo, hay que reconocerla, porque mientras más luz le dé a esto que no está tan bonito en mí, más fácil va a ser darle luz a lo que sí funciona, sí sirve y sí es lo que quiero. Que al cabo es solo ausencia de luz, esa sombra. Así es. Porque no es voy a eliminar, voy a reconocer que tengo esa capacidad adentro, pero que eso no me hace ser necesariamente eso. Yo creo, Cristabel, que todos tenemos la capacidad de matar, la capacidad de robar, la capacidad de mentir. Todos. Pero elegimos desde dónde queremos vivir, desde la mentira o desde la honestidad. Freud dice que nosotros venimos con eros y con tánatos, y la traducción es eros amor y tánatos muerte. Y sí venimos con esas dos capacidades. Venimos con la capacidad de ser felices y de ser alegres, pero venimos con la capacidad también de ser infelices y de ser tristes en realidad. O sea, no hay, en esta vida que tenemos, no hay algo que no sea dual. Pero diría el cuento del lobo, que a cuál vas a darle tu vida, al lobo negro o al lobo blanco, porque ¿quién va a ganar? Entonces dependerá de esto, a lo que tú alimentes todos los días, lo que, como tú dices, a esta oscuridad, a esta sombra que yo probablemente tengo, le voy a empezar a dar luz, y cada vez voy a empezar a reconocerme como alguien de luz, que ahí es donde ya entra la parte espiritual de tu alma, de tu espíritu, en la que realmente eso es lo que eres, pero estás viviendo una experiencia humana que no es fácil. Yo creo que es fácil. Lo que lo hace difícil es la resistencia. Vamos a ver, hecho, no es fácil cuando no lo haces. Claro, ¿verdad? La no aceptación de la realidad, que es lo que está pasando, sin el juicio de esto está bueno, esto está malo, esto me gusta, esto no me gusta, esto me conviene, esto no me conviene. Cuando no hay juicio, fluimos. Y crítica. Validamos, ahí yo agregaría juicio, porque nosotros, les digo, yo estaba hablando hace unos días sobre la felicidad, sobre cómo ser feliz, y le decía que todos tenemos ese potencial para ser feliz, pero no lo estamos siendo porque nos estamos dedicando a enjuiciar todo, como una manera de defendernos, pero todo lo enjuiciamos, y lo enjuiciamos a través de ser crítica, porque entonces nada nos gusta, nada nos parece, todo lo vemos mal, y nos llenamos de expectativas que nosotros mismos no estamos llenando para nosotros mismos, mucho menos alguien va a venir y ser capaz de darte y llenarte esas expectativas. Y yo creo que esos juicios o críticas que vienen de esa dualidad, de esa mente de sentirnos separados de la fuente, del origen, del creador, hace que le demos tanto poder al bien y al mal. Y entonces o estamos con una tendencia hacia A o hacia B, digamos, que le pusimos como puesto en la dualidad, en lugar de empezar a aprender que son nuestros patrones mentales los que nos inflexibles, los que nos cierran a estar polarizados. Así es. Y al estar polarizados, ahí friégate, porque entonces sí es difícil, y como le digo yo a la gente, no solo es difícil, puede llegar a ser, agréguele esto, imposible. Pero quien lo está declarando así es uno mismo, o porque no le conviene, o porque no le gusta, o porque no es así como asumió que deberían de ser las cosas, entonces se polariza, se va hacia donde sus creencias le llevan, y resulta que yo, víctima, tú hablabas hace un momentito del víctima, que es un terreno que conocemos mucho los seres humanos, entonces... y que nos encanta. Si es que lo conoces tanto que tú decís, aquí claro, es como yo aprendí a lograr es como más cosas. Fácil, ¿no? Claro, pero sin, como tú decías también hace un rato, desconociendo
que ese víctima se vuelve victimario. Así es. Entonces, en esa triada de víctima, perseguidor, salvador, víctima, perseguidor, salvador, víctima, perseguidor, salvador, ahí nos podemos eternizar. Así es. Y lo vemos porque estamos en una sociedad donde creemos que mientras más dolor tú pasas o más sufrimiento tú pasas, más salvado vas a estar. Y que ya va a venir, y ya va a venir lo que te toca, ya va a venir lo que te corresponde, y eso no es así, porque donde te toca vivir es en este tiempo, en esta vida. En lo que te está pasando en el momento. Por supuesto, o sea, solo es tu presente, o sea, el poder siempre está en el momento presente, pero necesitas asumir ese papel, pero para asumir ese papel vas a tener que pasar por el tamiz de limpiar parte de tu pasado, y encontrarle una forma resignificativa, porque para ti tu pasado ha sido un significado, le has dado un significado y le has dado un significante y has interpretado tu pasado como bueno, malo, pésimo, como lo quieras, como el nombre que le hayas puesto, pues para que tú puedas ponerte en este momento presente y hacer una modificación, vas a necesitar reinterpretar ese pasado, entender. Luis Hay dice que somos de entender esta parte de víctimas, ¿verdad? O sea, la ignorancia nos ha hecho tanto daño que nos hemos criado de víctimas en víctimas, pero que lo que hay que entender es que a los que les tocaron antes que a nosotros estaban peor que nosotros. Había menos oportunidades de salir de la ignorancia en realidad. Entonces, si lo tomas desde ahí, vas a empezar a darte cuenta que sí, nadie está quitándote el daño que pudo haber pasado en tu vida, pero si lo resignificas te vas a dar cuenta que después has sobrevivido y que ahora puedes empezar a vivir y que nunca es tarde. Sobre todo esto, o sea, para las que no, y los que nos están escuchando, es que nunca es tarde. Nunca es tarde, o sea, no importa la edad que tengas, no importa lo que ya pasó en tu vida, no importa lo que has pasado, lo que has perdido inclusive, porque esos son muchos de nuestros dolores, lo que hemos perdido, pero nunca es tarde para que te resignifiques y te vuelvas a ser alguien quien quieres. Me dejas pensando cuando dices que a lo mejor nuestros abuelos o bisabuelos o tatarabuelos o más allá la tenían como un poco más difícil, a lo mejor, no sé, sácame de mi error, por pensar que tenían menos herramientas que las que tenemos en la actualidad para ayudarnos a ese despertar. A eso me refiero. Okay. A eso me refiero, porque ahora no podemos decir, yo siempre le digo, realmente ahora no podemos decir que vamos a ser malos padres, o que no sabemos, o que no sabemos sobre inteligencia emocional, o que no sabemos cómo perdonar, o que no sabemos cómo salir adelante, porque hay un despertar desde hace unos muy buenos años sobre ese despertar de conciencia donde hay seres extraordinarios que nos han ido como mostrando y enseñando y hemos sabido más. Entonces estamos en la era del conocimiento, al contrario de como ellos lo tuvieron. Aunque, por supuesto, ellos tenían la simplicidad de la vida y nosotros tenemos la complejidad de la vida de lo que significa ahora. Con toda la tecnología y todas las cosas. Por supuesto. Cada vez, así como te facilita, sí te puede perjudicar, pero qué uso desde eso. Yo siempre le digo que la línea es invisible, ¿verdad? Por eso tenés que estar como muy al tanto, porque la línea entre el bien y el mal, entre lo adecuado y lo inadecuado, que volvemos a caer en esta dualidad, te puede dar ambivalencia y eso es un grave problema, vivir en ambivalencia. ¿Y qué es ambivalencia? Es que en realidad no sabes si sí o no. Siempre estás en esa dicotomía entre voy, no voy, hago, no hago, siento, no siento, ¿verdad? Entonces, yo por ejemplo cuando trabajo con los chavos inteligencia emocional, yo les digo que la primera regla es no se vale decir no sé. Y mis pacientes también saben que entrando a la clínica no pueden decir, cuando me contesten, no sé, yo le digo, bueno, si no sabes tú, ¿quién lo va a saber? Y yo creo que en este momento no lo sabes, pero cuando empiezas a dar conciencia y cuando te haces la pregunta exacta, la pregunta poderosa, diría el coaching, te empiezas a desatar y empieza a venir, porque si no lo sabes tú, ¿quién lo va a saber? Y es que a veces ese no sé puede estar relacionado con el, no estoy listo para asumir esta responsabilidad, para hacerme cargo de, o, no sé qué cosas son las que tengo que hacer, qué tengo que accionar para que entonces yo sepa qué es lo que hay que hacer. Por eso vivimos en ese mood también de
voy y le pregunto a Cristabel me dice, pero si ella es mi amiga del alma, ella me tiene que decir. Y entonces voy y hago lo que Cristabel me dice que haga. Y luego después me culpo a Cristabel porque claro. No crecemos. Porque la primera posibilidad es que no pasa nada si no te haces responsable. Sí, exactamente. O sea, eso es lo más importante, porque sí me pasó y sí me lo hicieron. Volvemos a regresar a esta parte. Sí pasó y sí me lo hicieron. Sí, fue así. Pero el asunto fue qué me quedé yo pensando y qué me quedé yo sintiendo. ¿Sí? Y qué creí con respecto a mí y a los demás después de que me sucedió el hecho. Eso es lo que me tiene donde. Eso es lo que me tiene donde está. Ya no lo que te sucedió. Exacto. Yo les digo, ¿hace cuánto cronológicamente te pasó? ¿Hace cuánto en espacio y en tiempo te pasó? Y tú lo has recordado y revivido y reinstalado en tu cerebro una y otra vez hasta el momento presente. Esa es la clave, la reinstalación del dolor la perpetúa a sufrimiento. Y tú Así decías es. algo clave hace un rato que hemos estado mencionando aquí en el programa, cuando yo tuve ese caer en cuenta de el perdón, que es algo de lo que se menciona tanto, que es necesario recurrir al perdón para el perdón a uno mismo antes que nada y después el perdón a otros, o bien el pedir perdón si la hechora fuiste tú, vas y le pides perdón a los otros. Para mí, el maravilloso regalo que encontré, cuando tú lo dijiste hace un ratito, cuando uno ve que es víctima de víctima y mi víctima también, mi victimario también es víctima de otra víctima y Así es victimario también, y es una cadena que llegamos hasta Adán y Eva, y cuando nos reconocemos víctima de víctima, somos inocentes. Así es. Si yo soy víctima de un víctima, soy inocente. Soy inocente. Entonces, mi inocencia me da la capacidad de validar la inocencia en mi victimario, y entonces se acaba la guerra, se acaba la necesidad de venganza, la necesidad de ataque, la necesidad de anotado te tengo, de pagarme así. Y no has oído que la gente hasta dice, no, si Dios tarda, pero no olvida. Es una creencia. Claro. Como que si Dios se metiera en estos Le asuntos. dimos ese rol humano a él, de que, y hasta celebramos chengue, ya Dios, ya Dios lo castigó. Sí, ya Dios hizo justicia. Claro, nadie está librado del dolor, ¿verdad? Los budistas lo tienen como muy claro. Es un ¿verdad? maestro. El dolor, nadie está librado del dolor, es inevitable, pero sufrir es una opción. Y cuando tú te pones a sufrir es porque empiezas a exagerar estas cositas, estos detalles, ¿verdad? Y a prolongarlos mucho más del duelo normal que se necesita después de cada pérdida. El bendito de siempre me pasa lo mismo. Y te digo bendito porque en este momento, yo les digo, te pone y te cubre una necesidad. Lo que pasa es que después te das cuenta que, te estás dando cuenta en este momento con las enfermedades físicas que tienes, con la forma emocional que pasa, con las creencias que estás teniendo, necesitas revisar que ya te dejó de funcionar. Al principio funciona. O sea, ser víctima cuando tú funcionó. te bloqueas, o sea, cuando tú te haces un bloqueo y cuando te pones a trabajar, realmente funciona, porque te estás protegiendo. Pero luego tienes que salir de esa protección porque te toca hacer el resarcimiento para ti mismo, para ti misma, y poder salir y darte cuenta que todo dolor tiene su aprendizaje. Ahí es donde la vida se nos hace mucho más fácil, cuando me doy cuenta del aprendizaje, cuando puedo agradecer lo que sucedió porque de esa forma yo me convertí. Por supuesto que si nos ponemos a pensar, a ti, a mí, a todos, lo mejor hubiera sido que no me hubiera pasado, ¿estamos de acuerdo? O sea, mejor si no me hubiera pasado, pero pasó. O sea, me pasó, le pasó, nos pasó, y no hay un cambio sobre ese pasado, solo sobre cómo voy a ver de ahora en adelante ese pasado. Pero hay que sacar también, darme cuenta y darme el tiempo para dolerme, ¿verdad? Para dolerme y sentirlo sin agregar accesorios que van a ser vanos para mí. Sí, y lo dijiste hace un momentito, es la palabra remedio ahí, la palabra el medicamento, el bálsamo, lo que sana, es el agradecer. No importa qué, lo que sea que te esté sucediendo, agradece. Pues usted está loca, acaba de morir mi hijo, ¿cómo usted quiere que yo agradezca eso?
agradezca el tiempo que lo tuvo. Así es. Agradezca el caminar que tuvieron juntos. Pero agradezca lo que le está viniendo a enseñar, incluso a través de su muerte. Pero ¿y de dónde viene este dolor por la muerte? Porque ¿acaso no reconocemos o no tomamos la conciencia que desde el día que tú naces, ese día empiezas a morir? Y que realmente es la única. ¿Vas hacia ahí? Y no importa quién seas, cómo seas, qué has hecho, qué no hayas hecho. O sea, tienes tu momento, tu forma y tu situación en la que te va a pasar. Uh-huh. Entonces, por supuesto, les va a pasar a mi gente. A mí no me gustaría que volviera a pasar, porque casi muero en el intento de superarlo, ¿verdad? Cuando pasó lo de mi papá. Pero pasa, porque a él le tocaba y la liberación fue de él, dependiendo de las creencias que yo pueda tener. Ahí es donde a nosotros, cuando estamos en el dolor, se nos olvida en lo que creemos y en lo que se supone que sí sabemos con respecto a qué sucede. Es que como que perdiéramos toda capacidad de razonar. Así es. No, nos ensimismamos a nosotros mismos y no nos gusta. Yo creo que el problema de los humanos es que no nos gusta nunca perder. Y no nos damos cuenta que perdiendo ganas. O sea, hasta que pierdes, hasta que se va, incluso es hasta que me deja o hasta que se va. Porque es como me siento dejada o solo simplemente siento que se acabó, ¿verdad? Cuando llegan los finales, te das cuenta que todo tiene un principio y un fin. Deberíamos de empezar como en la primaria, ¿verdad? Todo ser vivo nace, se reproduce y muere. Entonces es el mismo ciclo que las relaciones, que las situaciones tienen. O sea, no hay nada que sea para siempre y sobre todo si no trabajas para que sea una constante donde se quede contigo por mucho tiempo. En el caso de la mujer hay mucho sufrimiento porque se siente abandonada y rechazada. Y lo que dijiste hace un momentito, me deja o se acabó. Mira, dos perspectivas diferentísimas y es de ver esa separación. Dices, claro, y neurolingüísticamente le das una orden a tu cerebro. Por supuesto, imagínate el gasto que va a significar me dejó. El gasto que va a significar se acabó. Son dos cosas diferentes. Sí, a mí me dice, es que no importa. A mí durante todos estos 22 años de clínica, me dice, no importa que se vaya, no importa si yo lo dejé. ¿Cómo no te va a importar? Te pones en un estado de salida, te pones en un estado de conciencia en donde definitivamente es más fácil si te dejaron o te fuiste. Es diferente, me va a poner en un mood que me va a ayudar a salir adelante. Sí. En lo que has visto tú en clínica, ya que el tema de hoy dice mujer cree en ti, lo que nos conecta y lo que nos aleja de nuestro poder, ¿qué es lo que ves como más recurrente en la mujer? ¿Por qué se siente tan herida? Herida o incapaz o desvalidada? La dignidad. Hemos golpeado porque nadie llega hasta donde no lo permitimos y esa es la fuerza del poder que nosotros necesitamos encontrar. Hemos perdido la dignidad, hemos hecho muchas cosas, hemos permitido muchas cosas, hemos dejado muchas cosas que nos han ido haciendo que esta pérdida de dignidad se desvalorice cada vez para nosotros. Y ahí es donde empieza la parte primera. Yo le digo que hay 3 grandes puntos para poder creer, para que una mujer pueda creer en ella. Y una es dignidad, la siguiente es autoestima, que es donde entra la autovalía y por supuesto la imagen, que para nosotros también es importante. No hay para ninguna mujer que la imagen no sea importante, pero la valía también es importante. Porque cuando haces esto, entras a la tercera, que es recuperar tu poder, es empoderarte. Pero, ¿por qué no nos está funcionando? Porque lo estamos haciendo a la fuerza. Porque creemos que recuperar nuestra dignidad significa ser mejor que los hombres. ¿Sí? Y solo si nos damos cuenta que somos diferentes, vamos a poder hacerlo mucho mejor. Y luego, cuando vamos a la autoestima, creemos que la imagen es lo más importante, pero lo estamos haciendo desde una imagen a la que a tú le gustes a los demás, en la que seas aprobada por los demás, y eso no te va a pasar nunca. Necesitas ser aprobada por ti, necesitas validarte tú. Gustarte tú. Claro, como para gustarte y después les vas a gustar a los demás, pero empiezas por ti. Y ese propio valor de ser mujer y llegar a la esencia, les digo, volver a recuperar esta parte de femineidad que hemos perdido por estar queriendo estar a la par de o encima de
y hacerlo de una manera desde nuestras heridas, porque entonces estamos hablando que las mujeres nos hemos vuelto agresivas, nos hemos vuelto exigentes, sí, claro, estamos quitándole los roles, y no estoy hablando de los roles sociales, sino los roles que significa también un hombre empoderado y un hombre con autoestima, que se sienta validado. Y nosotros estamos invalidándolos. Cuando nosotros queremos como arreglarles la vida a ellos, también nos estamos invalidando a nosotros, pero los estamos invalidando a ellos. Y después nos enojamos porque ellos no están respondiendo de la manera en la que les toca responder. Pero es porque hemos perdido esa femineidad que nos toca de elección. Yo les digo, no hay nada más importante para poder encontrar el poder en nosotras que darnos cuenta que siempre vamos a tener el poder de elegir. Claro, y así como dicen, en cuanto están defendiendo a la mujer, todos venimos de una mujer. Así es. Estuvimos en el vientre de una, pero también todas venimos de un hombre. Y se nos olvida. Claro, fuimos engendradas en el vientre de nuestra madre por un hombre. Así es. Entonces, si en esta carrera por querer rescatar espacios para nosotras, caemos, no sé, tú sácame de mi error, si en el feminismo se está logrando lo que pretendieron al formar todas esas agrupaciones, cuando en la búsqueda, a lo mejor la intención original era recuperar su poder, salir de ese apachurramiento en el que a lo mejor llegó a caer la mujer en un momento dado, y es a través de querer hacer las cosas que ellos hacen, el vocabulario que ellos usan, las beber formas. Alcohol, cigarros, drogas, sexo, de la misma forma como veníamos viendo que ellos lo hacían, así como que a mí no necesitas ni abrir la puerta, a mí no tienes que bajarte y tocar el timbre, ni no, así. A mí sí. No, pero hay gente, hay a mí me lo hacen, sí. A mí sí me lo yo hacen. no renuncio a eso, sí, jamás. Entonces, pero hay mujeres que dicen, sí. A mí eso no, que yo puedo sola, no necesito. Entonces, la mujer que vive así tiene una pelea con ella misma. Con su feminidad. Sí, con su feminidad. Y entonces ella cree que como ella puede solita levantar la caja, solita cambiar el foco, solita abrirse la puerta del carro, entonces no hay problema. Ella también está como que adquiriendo derechos. Y yo creo que eso no es Yo así. agradezco el camino andado por estas mujeres, porque por supuesto empezaron a pasar desde ese apachurramiento. Lo que pasa es que, como en todo, cuando lo exageras, cuando volvemos a hablar, te pasas esa línea invisible, entonces se estropea la situación y se estropea el objetivo. Entonces el objetivo no es ser igual. Y me decía alguien que no existía la diferencia. Yo le decía, ve y estudia, ve y busca, porque neurológicamente somos diferentes, hormonalmente somos diferentes, emocionalmente somos diferentes, la capacidad de creación de creencias es diferente, y no es si ellos son mejores o no, porque volveríamos al mismo problema, simplemente somos diferentes. Pero cuando vienes a esta guerra contigo misma, porque el querer ser como un hombre pues sí, estás peleando contigo misma, estás peleando con lo que realmente anhelas y con lo que realmente quieres, con quién realmente eres. Y creo que lo están haciendo porque tal vez pensarán que se les hace más fácil. Pero lo que hay que entender es que empezó una pelea conmigo misma, en donde me deterioro yo. Por supuesto, las mujeres tenemos un grave problema, que es la dependencia emocional. Por la misma forma de educarnos, por la misma sociedad, por lo que sea, pero creamos esa dependencia emocional. Y por supuesto necesitamos sanarnos. No hay una mujer que en algún momento no sea en algún momento dependiente emocional de otra persona. El asunto es que mientras más lo seas, más le estás dando el poder a la otra persona. Y una de las grandes lecciones, por ejemplo, que mi esposo me dio fue: Cristabel, yo apenas aguanto con mi vida como para hacerme cargo de la tuya, ¿verdad? Yo creo que a él se le olvidó que me lo dijo, pero para mí esa frase realmente fue resignificativa cuando me casé, porque era verdad. Quien necesitaba ser feliz era yo, no es hazme feliz tú. Por supuesto, si me hace infeliz no voy a estar. O sea, si él hace cosas para quitarme mi esencia, lo que soy, tampoco voy a estar, ¿me explico? Pero me di cuenta que yo no le podía poner la responsabilidad a él de si él no hace, si él no me da, si él no tiene, si él me trata, si él hace tales cosas, entonces yo soy feliz o no, porque ahí era donde no estaba bien. Pero yo venía de ese aprendizaje
Y necesitaba ir y rescatar mi autobiografía para darme cuenta cómo yo estaba empezando a repetir. Y te juro, y ya era psicóloga, maestría, sacando el doctorado, y realmente me volví a encontrar con esas heridas que venían de cómo me educaron a mí, y me tocó resignificarlo en el matrimonio. Y me toca resignificarlo todos los días para saber qué clase de mujer soy y qué es lo que yo quiero todos los días. Pero es un trabajo del momento presente, del poder que tienes ahora, pero sí necesitas hacer una limpia. Sí, yo sí se los dejo muy claro. No te entra algo nuevo. O sea, los zapatos te dejan de caber en el armario si no sacas los que ya no usas, los que ya pasaron de moda. Me explico, pero necesitas soltar los que me regaló la fulana, los que estrené para la boda, necesitamos soltar esto. Entonces yo le digo, el armario es un muy buen ejemplo porque nos toca a nosotros abrir el armario emocional y mental y poder hacer esa limpieza de heridas que ya no son presentes para que las dejes cicatrizar. Sí, tú decías de esa dependencia emocional como género que hemos tenido por generaciones. Viene eso, Cristabel, de no sentirnos completas. Así es. Pues viene desde la esencia de lo que dicen cuando nos formaron, nos hicieron. Y no vamos a dejar de aquí, de este lado, la parte religioso, espiritual, en donde te dicen que te hicieron para ser parte, ¿verdad? Para ser parte de, para venir en compañía de. Y yo les digo, desde ahí, ese anhelo de estar con, viene con nosotros. Luego, más adelante, dice que vas a ser la co-creadora, que vas a procrear. Y entonces viene esta parte en la que nos enseñan que si no eres madre, tampoco estás haciendo la verdadera función de lo que te toca. Y luego más adelante dice que tú eres el reflejo de la belleza de él. Entonces lo que pasa es que ese plan era perfecto, entre comillas, pero en pleno 2019 no todas las mujeres pueden estar en compañía de alguien. Las formas de relación e interrelación emocional y sentimental han cambiado. Lo mismo, ya no todas podemos ser madres, por X o Y razón, no todas estamos siendo madres. O quieren serlo. Y hemos confundido la forma de belleza. Hemos confundido la forma entre ser buenas, entre comillas, y vernos buenas y vernos bellas. Lo hemos confundido. Entonces estamos heridas desde ahí, pero sí tenemos que entender que es parte de la esencia de ser mujer y darte cuenta que tener esas necesidades en algún momento de tu vida, en el camino de ser mujer, pues es parte de. Y ya te toca después cambiar esa creencia y cambiar también la forma en la que lo ves y trabajar contigo. Cuando tú estudiaste coaching, que es una de las herramientas del estudiar coaching, es la invitación a que en su proceso de sanación hagan la autobiografía. O sea, que empieces por etapas de 0 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21 y así sucesivamente hasta llegar a la edad actual. ¿Nos puedes platicar un poco de esa herramienta como para invitar hoy a nuestros oyentes a hacer ese tipo de ejercicio para que vayan como poniendo en tinta y papel? Porque hay tanta cosa que está ahí dormida en un rinconcito, olvidada, aparentemente, porque se están tomando decisiones desde esos rincones mohosos, desde esas heridas no sanadas, desde esa no integración o desde no poner la luz en todo aquello a lo que quisimos darle la espalda, el valor que tiene la autobiografía. Es tu historia y no la puedes negar. Y hablando al nivel del aparato psíquico, pues ahí es donde existe el inconsciente y el subconsciente. Y no vive en pasado, vive en presente. Entonces ahí es donde tenemos que entender cuando decimos, ¿por qué nos pasa lo mismo siempre? ¿Por qué actúo de la misma forma siempre? ¿Por qué me pasa a mí? ¿O por qué siempre tengo las mismas respuestas? Porque tienes que entender que todo lo que vives en el pasado, aunque le hayas puesto, la puerta negra se quedó chiquita con 3 candados, está ahí y sigue siendo energía que está presente y que lo estás tomando ahorita. Y dijiste, claro, es en tinta y papel. Sí, lo que pasa es que se nos olvidó y ahora lo hacemos en la tablet y lo queremos hacer en la compu y lo queremos hacer en los celulares, pero el trabajo neurológico emocional
que en mis talleres y en la clínica doy, es hazlo con tinta y papel. O sea, ponte a escribir, porque mi autobiografía me va a dar la oportunidad de conocerme a través de mi historia. Cuando yo empiezo a reconocer, empecemos por los papás, cuando yo empiezo a reconocer cómo me sentí con respecto a papá, cómo me sentí con respecto a mamá, me sentí amada incondicionalmente, me sentí validada, me sentí vista, me sentí protegida, o me sentí engañada, abandonada, sola, mutilada en algún momento, abusada en algún momento. Cuando haces ese reconocimiento, te vas a dar cuenta de qué fue lo que fuiste cubriendo y lo que fuiste tapando, porque al final, en esta parte de nuestra psique, pues también está nuestro ego que se fue formando, o nuestro yo que se fue formando, y formó mecanismos de defensa para protegerte. Para sobrevivir. Si no, no hubieras sobrevivido. O sea, una niña o un niño que sufrió abuso sexual antes de los 8 años, en donde lo que hicieron fue hacerle perder la inocencia, necesitó armarse y criar un yo muy defensivo, muy negado, muy reprimido, como para poder hacer un paréntesis dentro de eso que sucedió y seguir avanzando y seguir sobreviviendo. El problema es ese, que cuando tú no te das cuenta y no te vas para el fondo y te das cuenta que desde ahí lo que haces es sobrevivir. ¿Y qué es sobrevivir? Es vivir a medias, es sentir a medias, es hacer las cosas a medias, es lo que te corresponde a ti a medias. Eso es sobrevivir. Y vas a estar así eternamente. Y entonces, por supuesto, la vida no va a ser bonita para ti. Y por supuesto, ahí donde viene también muchas de las enfermedades que tienes, muchas de las enfermedades que sientes a nivel físico, tienen que ver con esto que estuvo guardado. Entonces, el hacer esto, el sentarte y buscar dentro de ti qué fue lo que sucedió desde tus papás, por ejemplo, la idea, reconocer las ideas que tuve sobre la niñez, sobre qué era ser mujer, la idea sobre Dios inclusive, la idea sobre qué era lo que tú te merecías, la idea sobre lo que a ti te dijeron que ibas a hacer. Cuando vas buscando ese descubrimiento de tu biografía, te vas dando cuenta en dónde están tus heridas. Y me pueden decir, pero ¿y cuando consigo la información, qué hago? Es mágico, porque al final esa información solo está esperando por ti, solo está esperando que tú la deshagas. Y nosotros decimos en física cuántica que lo mejor que necesitabas era darte cuenta para desarmarlo y deshacerlo. Otras veces sí te tocará ir y buscar ayuda, ¿verdad? Ir a buscar ayuda, que la hay de formas, de tamaños, de colores, ¿verdad? Hay muchos caminos. Muchos caminos, y hay que buscarlo, pero hay que ir también. Sí, y ahí es donde algunas personas se quedan como, uy, tengo ganas de sanar, pero con todo esto que me está diciendo, se les hace como destapar el bote de basura. Así y es, entonces, y por supuesto va a apestar. Claro, entonces creen que no tiene sentido, que no vale la pena, que ya pasó, que no importó, que no es para tanto. Sí es para tanto. Sí lo es, porque es lo que está ahora haciendo que tú no logres lo que quieres. Lo que dijiste al inicio. Claro, o sea, mira tu presente y en tu presente revisa, porque entonces nos queremos zafar del presente y lo queremos ver a futuro. Pero por supuesto tu futuro va a ser totalmente incierto. Entonces, por supuesto, te estás muriendo de la ansiedad y te estás muriendo del miedo, porque si lo estás viendo basado en lo que sí sabes que pasó, no vas a tener una vista a tu futuro de la mejor manera. Entonces vas a sufrir desde ya y ni siquiera lo has intentado y ya pensaste que no lo vas a lograr, que no te va a pasar, que no lo vas a conseguir, y por supuesto así va a ser. O sea, lo que hay que entender es que necesito reencontrarme para encontrar el poder de lo que ya aprendí. Es que ahí es donde está la base para darme cuenta dónde hacerlo. Y el siguiente ejercicio sería, después de la biografía, hagan una comparación de momentos distintos. Hagan una comparación de lo que les sucedió a los 8 años y de lo que les sucedió en la adolescencia, en algún momento en la adolescencia. Y se van a dar cuenta cómo se sintieron en ambas partes. Y ahora lo vuelven a comparar con un momento presente y se van a dar cuenta que muchas de estas cosas las están repitiendo, porque están repitiéndolas desde la herida
desde donde no aprendimos. Fue como se va repitiendo sin aprendizaje. Así es. Porque una vez hay aprendizaje, dejas de repetirlo. El cerebro no tiene, yo le digo que el cerebro no tiene sentido del humor. Incluso neurológicamente hay algo que se llama red reticular, en donde cuando tú sientes la sensación, tú la interpretas y me dices, me trataste mal. Y yo te preguntaría, Carol, y tú me preguntarías, pero ¿a qué hora o en qué momento te traté mal? Pero fue porque de alguna manera algo que tú dijiste o que tú hiciste fue a enfocarse en la red reticular de lo que yo ya tenía. Y lo interpreté, claro, y lo interpreté como, me está tratando mal. Y no es así, o sea, no tiene nada que ver con que tú seas seria, con que tú hoy no tengas ganas de sonreír, o que en realidad te pude haber agarrado en algún mal momento y que no tiene que ver conmigo, ¿verdad? Dirían los cuatro acuerdos que no todo es personal. Ahí está, aquí ¿verdad? lo estaba anotando. Ese es el problema, que nos tomamos todo personal. Claro, o sea, todo es para mí. El sol no gira a mi alrededor. Me trató mal, me hizo caras, fue grosero conmigo. Él es grosero. Él no fue grosero conmigo, él es así. Y yo le digo, así es él o así es ella. No es me lo hace a mí, ¿verdad? Entonces siempre les hago, de verdad, el jefe que tanto los molesta, que no estoy diciendo que sea mentira, pero ¿es solo contigo así o lo es con los demás? No, es con los demás, entonces es él. Por supuesto no tendría que ser tu jefe, pero no es contigo. Pero si tú te lo empiezas a tomar personal, pues entonces sí va a ser una guerra constante entre tú y él. Y puede ser que realmente sí no se agraden, pero no tiene por qué volverse una guerra. ¿Y si fuera solo con ella y no con todos? Entonces tendríamos que revisar ahí la parte de la biografía, porque yo siempre les digo, cuando pase, sobre todo, por ejemplo, el jefe, ¿a quién se parece? A papá, a veces a mamá, al abuelo, no precisamente, a veces pensábamos que solo antes en la psicología al mismo género, y eso no es así, porque a veces la que mandó en tu casa fue tu mamá. O sea, es tiene incluso todas las características el poder, de mi mamá. O sea, el poder, el jefe es el poder. Entonces hay que revisar en ese poder quién lo tuvo. O sea, ¿quién lo tuvo en tu casa? ¿Tu abuelo, tu bisabuelo, tu papá? De repente un hermano mayor fue el que dirigió las cosas. Entonces necesitas revisar, porque entonces él solo la vida es así, te vuelve a representar. O sea, cuando tú no arreglas algo, la vida te vuelve a presentar la misma oportunidad hasta que lo arregles. Y por eso es que una, otra y otra vez nos sigue pasando lo mismo, porque la pregunta de poderosa debería de ser, ¿por qué yo estoy repitiendo esto? ¿Sí? ¿Por qué se me está repitiendo esto? ¿Qué lección, qué aprendizaje yo no he tenido en la vida como para que esto una y otra vez vuelva a suceder? Sí, no es yo pobrecita víctima. No. Y el mundo la trae contra mí. No. Y a mí nadie me quiere. Dijo la canción, mejor me como un gusanito. Pues de plano. Entonces yo quiero recordarles que tenemos contenido para compartir. Tú eres también estudiante de Louise Hay. Sí, yo soy, tuve la oportunidad de Louise Hay, la filosofía de Louise Hay a mí me libró del asma. Yo dejé de ser asmática y dejé de tener alergias terribles que tenía lastimada la piel a los 19. Ahorita cuéntanos eso, danos testimonio, porque todas esas cosas suceden, son de la vida real, no son de novela ni de película. Por supuesto. Entonces está este contenido de Louise Hay que Judith encontró para nosotros en las redes, y es una meditación de 18 minutos que se llama Mujer, confía en ti. Y también estamos subiendo el libro El poder del espejo, que es uno de los libros de Louise Hay, donde está basada la filosofía del taller que da, porque Cristabel da el taller Cree en ti 1 y Cree en ti 2. Entonces, está basada en las enseñanzas de Louise Hay. Cuéntanos entonces de tu experiencia, por favor, Cristabel. Pues la verdad es que yo tuve la suerte, y yo le digo la suerte, es que desde muy pequeña sabía lo que venía y sabía lo que me tocaba hacer, ¿verdad? Y era ser psicóloga, ¿verdad? O sea, ese era como el... ¿Cómo lo supiste? ¿Te gustaba jugar a eso? Por la adolescencia recabrona que tuve. Carolina, yo me quería morir todos los días y provocaba realmente. Estabas deprimida, triste, o sea, yo enojada. Sí, claro, como la mayoría de las historias de nuestra sociedad, venía de un alcoholismo de parte de mi papá, pues por supuesto una codependencia emocional de mi mamá, violencia intrafamiliar,
pues de ahí es donde yo vengo. No es muy diferente a la mayoría de lo que nos toca. Hay muchas historias que se van a identificar Entonces, contigo. por supuesto, a los 9 años, yo sentí que mi papá, ya sabes, las mujeres con este trabajo de ser padres, me había fallado y me había traicionado. O sea, te lo tomaste Me personal. lo tomé personal. No me estaba ni fallando ni traicionando a mí. Era ella la que se lo estaba haciendo, o a él mismo, pero yo lo agarré personal. Y ese fue mi primer intento de suicidio, Carolina. Y no estaba yo llamando la atención, por eso no crean que muchas de las cosas, por ahí dicen, está llamando la atención. Algunos sí, pero no la mayoría. Y sobre todo en niños no. O empezando la adolescencia. Entonces, de los 9 a los 15 yo tuve ese conflicto. Yo me quería morir todos los días. Pero entonces, por supuesto, hubo alguien, no precisamente porque en Cobán, soy de Cobán, pues no habían psicólogos en ese momento como tan accesibles. Así que el sacerdote que era mi guía espiritual, pues por supuesto era italiano, sabía muchísimo de psicología y él me ayudó a salvar mi vida. Y a los 15 años, entonces ahí empecé a pensar que mi trabajo era ayudar a sanar a los demás, así como había sido tu ayudada, a sanar a los demás. Y pensé en mujeres y adolescentes. Yo decía, si los adolescentes tienen una oportunidad como la tuve yo, y las mujeres tienen una oportunidad de verlo de otra forma, entonces vamos a estar mejores, ¿sí? Entonces ya sabía a los 14 años. A los 15 años, en esa experiencia espiritual que sí te toca, la promesa fue no volver a intentarlo y decidir vivir. Pero, por ejemplo, en mi consigna personal es, yo no sobrevivo, yo vivo. Entonces, todo para mí tiene que ser con muchísima pasión para que pueda funcionar para mí, porque si no me empiezo a morir en vida. Y que me ha pasado en diferentes momentos de la vida, porque uno piensa, ahí se quedó, ya no va a tocar, pero te tocan otros momentos. Entonces, cuando... que vuelven a surgir para terminar de sanar las aristas que hayan quedado abiertas. Y ya abiertas. los míos, porque en ese momento muchas de estas cosas no eran mías, me las provocaron ellos, o sea, las hicieron ellos desde sus heridas. Ahora, por supuesto me tocó años trabajar en perdonar a mi papá y después, años después, trabajar con mi mamá, ¿verdad? En reconocerla como tal, por supuesto. Entonces me graduó, y me graduó un 23 de octubre y yo el 27 de octubre ya estaba aquí. Y me eduqué a mis papás para que me dejaran venir. Y realmente fue un milagro. Cuando Dios me dice que la vida va a cambiar y que hay un propósito para mí, pero que si me quiero morir, me muero. Pero que si yo lo dejo de intentar, entonces hay un cambio y me toca. ¿Dónde y cómo te lo dijo? Fíjate que nosotros en ese momento fue en un retiro espiritual. Fue como encontrar en ese momento de la forma, porque cada uno tiene una forma de comunicarte con él, o con la energía, o con el universo, como lo quieras llamar ahora. Entonces, la mía fue de esa forma, ¿sí? Me imagino que estaban hablando de algún tema sobre el perdón, no sé, pero es tan clara la forma en la que a mí me habló, por qué no me había permitido, porque yo sí estoy segura que la vida y la muerte vienen de él, porque soy creyente, vienen de él, así. Entonces no me voy a ir ni siquiera cuando yo quiera, es cuando toca. Y mira que puedes intentar suicidarte y no morirte. Yo lo tengo en carne propia, ¿verdad? Entonces no me pasó. Y la tarea era, no te pasó porque no quería que te pasara. Había que hacer era porque había que hacer todo esto. Entonces me vengo a Guatemala, pero por supuesto, allá necesité formas de defenderme. Y el asma fue una forma de defenderme. El asma en la filosofía de Luis Hay, ahora en biodescodificación también, pues el asma es tu ahogo emocional. Y yo allá estaba ahogada emocionalmente. Yo ya no podía tolerar, no podía respirar lo que pasaba. Por supuesto, bajo el pretexto que Cobán es húmedo, allá en aquellos tiempos llovía todo el tiempo. Yo vivía en San Juan Chamelco, era peor. Cuando estaba nublado decían, pero qué bonito día. Yo así como... Solo con que ya no estuviera lloviendo. Solo con tal de que hoy no llovió, qué bonito día está haciendo. Ahora uno dice, ¡ay, qué calor! ¿Verdad? Pero bueno, entonces me vengo para acá y en el segundo año de la carrera voy a una librería y me encuentro el Tú puedes sanar tu vida, que es el primer libro de Luis Hay, que es el diccionario de las enfermedades. Entonces, ahí tú buscas el síntoma o la enfermedad que tienes y te da una causa probable metafísica y te da la afirmación con la que tú vas a modificar. Y por supuesto, lo primero que fui a buscar fue asma. Y justamente pegó en el blanco. Y luego fui a buscar alergias y era el rechazo a.
También tenías alergias. Que los neumólogos podrían decir que es consecuencia del asma, ¿verdad? Pero al final yo lo estaba rechazando todo, como no quería tener alergias. Para no cansarte, yo a los 19, o sea, en ese año, a los 19 yo dejo de ser asmática y dejo las alergias. Entonces Louise Hay se convirtió, por supuesto me compré el librito y fue parte de mi cabecera los años de estudio. Entonces me dolía el estómago y ahí iba, me dolía la cabeza y ahí iba. Con qué conexión emocional. Tiempo pues terminé los años de la universidad, pues ya me gradué y ya yo he tenido como siempre, porque al final de cuentas es lo que me toca, empecé como desde tercer, cuarto año ya a tener pacientes dentro de la universidad, dentro de las prácticas, y de ahí es donde viene como mis años de experiencia, y cerrando yo ya tenía la clínica, y Louise Hay era parte de mi buró de esto. Pero cómo llegué a ser teacher es porque te vuelve a tocar lo que, como dices tú, los reconocimientos, y ya me tocaban mis lecciones propias. Y una de mis lecciones propias fue no haber tenido hijos vivos. O sea, yo me embarazo, pierdo un bebé y luego hice algunos tratamientos que no funcionaron y un momento dije, tengo que dejar de sufrir. No tocaba. Con estas ansias de la maternidad. No tocaba. ¿Por qué? Porque lo había pedido de muchas formas y no se había dado. Entonces era aceptar que en este momento, en esta vida, a mí no me tocaba. Entonces, haber dejado esta parte. Pero cuando la estaba dejando, luego me toca, entonces, ¿para qué sigo casada? O sea, la pregunta, o sea, no me van a tocar hijos, como ¿para qué sigo casada cuando el matrimonio no es que sea tan placentero? Y me tocó ir a terapia de pareja. Entonces me fui a terapia de pareja. Terminando la terapia de pareja, en el veremos si funciona, a mi papá lo secuestran y lo asesinan en Cobán. Y entonces el mundo se derrumbó. Diría mi psicólogo en ese momento, pues sí, es que nadie te va a amar como él te amó. Y no va a haber otro hombre que te ame incondicionalmente como él. Cada vez que me lo decía, yo sentía que me metía el puñal y en la mera herida. Pues cuando pasó esto, me tuve que confrontar con el perdón real. Me tuve que confrontar con esto. El primer año casi no sobrevivo. Yo pasé 76 horas desde que se lo llevaron hasta que lo enterramos despierta y me desconectó algo y tuve un trastorno del sueño durante ese año. Eso me hizo escribir, eso me hizo trabajar en mi propio, idear mi propia empresa, ¿sí? O sea, en ese beneficio, porque de todas maneras no dormía. Pero al año el trabajo fue, perdono o me muero. Y me muero lento, o sea, me muero despacio, ¿sí? Y un día, abriendo Facebook, hubo un corazoncito, que es la señal de Louise Hay, y me metí y me di cuenta que había certificación. Dije, madre, ¿hay certificación de esto? Y yo me tuve que ir de Guatemala a hacer la certificación y poder perdonar. Al principio te haces teacher de los talleres y de la filosofía de Louise Hay. En ese proceso yo perdoné. Cuando regresé, ya podía dar los talleres, digamos, y yo dije, me voy a dar 3 meses más para poder sentirme libre de lo que está pasando conmigo. Y cuando estaba preparando mi primer taller, me accidenté. Viniendo de Cobán, me accidentó contra un tráiler, de estos que el 95% no cuentan. Que uno dice, ve el carro, dice esta la persona se mató. La camioneta es pérdida total, fue pérdida total. Yo, debería estar muerta, debería, por eso no hay debería. Vez. Muerta, por no sé qué número, muerta. Luego paralítica, ¿sí? Porque fue la columna. Y, por supuesto, sí tuve que estar 6 meses fuera y sí perdí todo, pero me recuperé. Y si me vieran, pues ando en tacones. Porque lo primero que le pregunté a la que hacía rehabilitación es, ¿voy a poder volver a usar tacones? Porque eso era importante. Quíteme lo que sea, pero no los tacones. Y ahí entendí que había vuelto a hacer, fíjate pues, había vuelto a hacer un reconocimiento del inconsciente de querer morirme. Me intenté morir, la primera vez que yo hice, desde el inconsciente, la primera vez que yo hice un conato de suicidio, lo hice por mi papá. Y luego el dolor de haberlo perdido me había vuelto a regresar al mismo momento.
Inconscientemente. Así que necesité irme. Para eso, entonces me tuve que recuperar. Al recuperarme me fui a hacer el coach de Luis Hay y luego ya me especialicé en adolescentes. Interesante. Tú decías hace un ratito y ahí me quedó así como boom, por eso hasta le puse aquí el signo de interrogación. Perdoné, me imagino a tu papá, a tu mamá. ¿Qué perdonaste en realidad? Lo que hicieron, lo que interpretaste, lo que te marcó. ¿Cómo funciona para que si nos pudieras describir, si tú pudieras cerrar tus ojitos, estás ahí en el momento, cómo es esa estructura emocional sí, está bien, voy a comprender esto, ya estoy lista y esto lo perdono, me marcó de esta manera, esto también lo perdono, o cómo está esa estructura mental? Le das a cada quien empezando porque le das a cada quien la responsabilidad de lo que tiene, ¿sí? Y le das el nombre a cada quien de lo que tiene. A ver, entonces te pongo un ejemplo. Mi papá, ¿verdad? Fui a reconocer la historia de mi papá. Fui a reconocer. La conocía, pero no la reconocía para saber las heridas de él. La diferencia entre conocer es sé cómo vivió. ¿Cómo vivió? ¿Y cuál es reconocer? Y reconocer es ir e interiorizar de lo que a él le tocó. Ponerte en sus zapatos. La empatía que uno necesita hacer, ¿verdad? Okay. Y verse y verlo a él también como un ser herido, como un ser no cuidado, como unos vacíos y como también con una libertad de ser alcohólico, porque en enfermedad de tomar era porque el lujo era hacerlo con su papá, junto, ¿verdad? O sea, es parte de esa sociedad en la que se repite y una otra vez, es tremendo orgullo, ¿no? Entonces, ir a reconocer desde dónde viene la enfermedad, desde dónde, entonces ya reconocer a mi papá con alguien con una enfermedad mental, que el alcoholismo es terrible, de reconocerlo a él, porque a mí me decía, este guía espiritual me decía, tu papá es uno sobrio, y tu papá es otra persona que no es tu papá tomado. Entonces, son dos personas diferentes, porque ese no es tu papá. Entonces, ese que está con una conciencia alterada, puede ser capaz de hacerte cualquier vejámene. Entonces tienes que cuidarte tú, porque la que está sobria eres tú y la que tiene que tener cuidado eres tú. Entonces, ir a reconocer la enfermedad de mi papá, luego ir a reconocer la historia de mi mamá, una gran historia, ¿sí?, de falta de amor, me hizo reconocerla para entender el gran sacrificio, si lo quieres ver así, que ellos dos hicieron por darnos a nosotros la familia que me dieron y la familia que le dieron a mis hermanos. Amén, de que a través de ellos te vino la vida. Hacer ese reconocimiento de agradecimiento, y que por supuesto me costó años, y todavía de repente, que en la filosofía de Luis Hay o de los grandes maestros dicen que desde donde tú vienes, tú eliges al papá y a la mamá a donde vienes, porque te va a tocar o te va a dar la oportunidad de hacer tu proceso. Y yo decía, no puede ser que yo haya estado. Pero después, cuando vi que habían peores, dije, no, también los míos. Hace unos días que me decía, ¿cómo puede ser posible que yo vea a la gente subir en escaleras eléctricas y yo tenga que estar subiendo una por una en cuestiones de éxito? Y yo le digo, pues no te compares solo con los de las gradas eléctricas, sino compárate con los que no pueden nunca o nunca han podido subir una grada, porque si te vas a comparar, siempre va a haber alguien mejor y alguien peor que tú. En cierto momento si quieres ser víctima vas a salir tirado siempre. Claro, en algún momento necesitas hacer este trabajo de comparación para pensar, ay, no me fue tan peor, ¿verdad? Y otros que les fue mucho mal. Y después ya haces la integración de darte cuenta que lo que te fue pasando fue por tu propio bien y haces lo que ahora eres. Y empiezas a encontrar los regalos. Y empiezas a encontrar, claro, las oportunidades, las posibilidades, etcétera. Como en realidad en el camino que ya le tocó a Cristabel, te estoy hablando que eso es de los 18 años en adelante, como en los caminos también yo me llené de miedos, yo me llené de dudas y también me quise hacer la loca con mi propósito, con mi sentido de vida, con mi propia vida. Me ha tocado pasar por mis propios procesos dolorosos y sufridos, cuando así lo he querido, para ser la mujer que soy ahora. Y sabes que se me olvidó que me había hecho psicóloga por las mujeres y que me había hecho psicóloga por los chavos. Y a raíz de haber quedado viva, porque eso fue lo que pasó,
y volver a vivir después del accidente me hizo reconocer, y de ahí viene Cree en Ti, y de ahí viene el trabajo con los chavos, con los adolescentes, a los que casi nadie les entra porque le tenemos terror. Desde ahí es donde me tocó reencontrarme, y porque entiendo que no me voy a ir hasta que no haga lo que me toca. Ahí está. No se mueve la hoja del árbol si no es su voluntad. Así es. Y en el caso de los jóvenes, ¿qué ves tú ahorita que está faltando? ¿Qué es el caos que tienen, o el caos está en nosotros los adultos que no nos estamos adaptando a la nueva forma de pensar, sentir y actuar de la juventud? ¿Qué brecha se abrió? ¿Qué hay que sanar ahí, Cristabel? Creo que el hecho de que ellos tengan más conciencia, los chavos ahora pueden tener más conciencia de lo que sí sucedió, y que en esta falta de tener una escala de valores definida, lo que ha hecho es que se han confrontado los adultos y los adolescentes. Y a los adultos se les olvidó que ellos han sido adolescentes o que fueron adolescentes, y se les olvidó cómo se siente ser adolescente, cómo duele todo durante la adolescencia y cómo todo es una búsqueda de identidad. Y si en aquel tiempo yo la pasé mal, no teniendo toda la información que se tiene ahora, los chavos ahora la están pasando muy mal, teniendo toda la información que los hace desear estar en circunstancias, en situaciones, y teniendo cosas que no tienen. Y los papás esforzándose por dárselos sin que en algún momento hayan hecho un trabajo, no de merecimiento, sino un trabajo en realidad donde les toque tener lo que tienen. Como conquistando. O sea, queremos como... Los papás han querido como venir suavizando el mundo de sus hijos. Pues el reconocimiento es real, porque se supone que es desde el amor de no quiero que le pase lo mismo que me pasó a mí. Y es verdad, que no le pase lo mismo que a ti, pero eso no quiere decir que tú no le ayudes, porque el gran problema de los chavos en este momento es que no tienen tolerancia a la frustración. Eso te iba a decir. Eso es... el déficit grande de esto es, no tienen tolerancia a la frustración. Ese es el problema. Entonces, cualquier cosita que les pase, lo extralimitan, ¿verdad?, a una forma en la que no encuentran las condiciones de inteligencia emocional que son claves para la sobrevivencia. La empatía, ¿verdad?, las habilidades sociales, esas cosas que son muy importantes para poder sobrevivir, para todos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde necesitamos como crear todas estas posibilidades. Ok, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Coach, Cristabel Ramírez. El tema de hoy, Mujer Cree en Ti, lo que nos conecta y lo que nos aleja de nuestro poder. Hay contenido para compartir. Si le envían a Judith al 55 11 98 90 la palabra contenido, les va a dar una meditación de Louise Hay de 18 minutos que se llama Mujer Confía en Ti, y está también en Facebook, Carolina la Mujer de Hoy, el link donde pueden descargar la meditación y donde también pueden descargar el libro de Louise Hay, El Poder del Espejo. Sus dudas y comentarios también bienvenidos a esos dos puntos. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la Mujer de Hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Coach de Vida, Cristabel Ramírez. El tema de hoy, Mujer Cree en Ti, lo que nos conecta y lo que nos aleja de nuestro poder. Vimos entonces si es que nos sentimos ya desconectados porque estamos sin cumplir nuestros sueños, porque no estamos consiguiendo los resultados que deseamos, porque el amor y la felicidad en nuestra vida brillan por su ausencia. Entonces hay trabajo por hacer. Tú nos dijiste en la primera parte la función de la dignidad, la autoestima y el recuperar tu poder son tres pilares sobre los que se basa el cambio de la confianza, del poder volver a sentir esa fuerza, esa capacidad de si valgo, si soy, si tengo y si puedo. Y es como encontrarte a ti misma, no desde lo que te dijeron y no desde lo que te hicieron y no desde lo que decidiste, sino desde realmente lo que eres. Pero para eso te va a tocar ir a buscar dónde está la herida, y a través de esa herida darte cuenta dónde hieres tú ahora. Desde la herida estás hiriendo. Desde la herida estás hiriendo.
me abandonaron, entonces yo abandono ahora, o yo hago que me abandonen ahora, ¿sí? Es una repetición de darme cuenta desde dónde estoy ahora yo siendo, lo que hablabas tú al principio, agresiva, vivir a la defensiva, estar enferma siempre, ser deprimida, ser ansiosa, o sea, todo este tipo, el rol que nos ha tocado, ser cuidadora en extremo, ser controladora, porque esas son las heridas que las mujeres, cuando nosotros estamos heridas, nos reconocemos así. Una mujer que friega mucho, una mujer autoexigente, una mujer exigente para los demás, perfeccionista, controladora, cuidadora, exigente, dejada de sí misma, sumisa. También la sumisión es parte de estas heridas. Entonces necesitamos ir y encontrar las que me hicieron y de la forma en la que yo ya decidí herir y que me hiero todos los días. Mira, ¿y tú crees que se pueden parecer? Ok, yo encuentro dónde está mi herida. Sí. ¿Y yo voy a herir de la misma forma o puedo usar otro método, dijera el otro, para herir no exactamente como me hicieron a mí? Yo soy víctima de abuso. Eso no me convirtió a mí en una abusadora. No, pero luego te vas y empiezas a controlar y a sobreproteger a tus hijos con el miedo de que no les suceda lo mismo que te sucedió a ti. Pero entonces te vuelves controladora con ellos y sobreprotectora con ellos. Que no es mi caso, pero sí es el caso de alguien cercano a mí. Pues, porque a mí me manosearon, a ella la violaron. Sí, claro, pero todos vamos encontrando. Ahora ella es con sus hijos. Sí, súper controladora, súper cuidado. En el pretexto de te amo y te cuido, quiero lo mejor para ti. Y sobre todo, no quiero que te pase lo mismo que a mí, me convierto en alguien que ya no afuera están lastimando a mi hijo, sino lo estoy lastimando yo, porque aparte no le estoy permitiendo obtener las necesarias experiencias para que él o ella puedan definirse como persona. Ok. Y luego, después, llego y los castigo, porque son débiles, porque son frágiles, porque no pueden, porque son fracasados. Primero les amarro las alas y después les digo porque no vuelan. Pero mijo, ¿y por qué no podés? Porque los hijos en ese momento no tienen la conciencia, no te responderían porque no me dejas, porque cuando lo quise hacer tú no lo permitiste, porque tú mismo me dices que yo no puedo, que no sirvo, que no soy. Se acomodan un clavo, mami, resuélvelo. Así es. Sí, claro. Así lo puedo ver. Ay, qué tremendo. Sí, lo vemos todos los días, ¿verdad? Lo vemos todos los días. Y yo les repito, lo hacen desde la conciencia de amor que tienen, pero no es la forma de amar que tienen. O sea, nadie está diciendo que lo están haciendo por malas personas, porque somos malas personas, o porque somos personas equivocadas, o porque no somos buenos padres, o porque no somos buenas madres, sino el asunto es que lo estamos haciendo desde lo que no está bien en nosotros para adelante, y desde esta situación de cómo yo aprendí a amar, o cómo creí yo que era la forma de amar, entonces lo estoy resolviendo ahora. Ella vive así como estás diciendo ahorita, así fue la forma como aprendió de su mamá, como su mamá la amó a ella. Así es. Y allí es donde hay que reconocer, volvemos a hablar, uno de los puntos del inicio es víctimas de víctimas, ¿verdad? Inocentes todos. Por supuesto, terminamos siendo arrastrados por las cadenas que vienen, por las cadenas que hay. Ahí es donde, te vuelvo a repetir, no es quitarle la responsabilidad a cada quien. Porque para creer en mí, yo necesito hacerme responsable de lo que yo sí hice, ¿verdad? Y es donde yo les explico, por ejemplo, a los chavos, a los 13, su vida está en sus manos, está en la palma de sus manos ahorita. Sus papás solo los van a acompañar de ahora en adelante. Hasta que te mueres. Pero te toca a ti. Entonces, esto de no quiero estudiar porque estoy vengándome, no quiero responsabilizarme porque tal cosa, no quiero cambiar la conducta porque esto ya es una responsabilidad tuya, pero ellos necesitan aprender a tener habilidades y capacidades que los ayuden, porque no es que no las tengan desde dentro, pero necesitan sacarlas también. Entonces, desde ahí, cuando tú haces el reconocimiento de tu historia, vete a esa edad de los 12, 13 años y di, de esa edad para adelante, ¿qué decidí yo hacer? ¿Qué escogí yo para mi vida? Yo casarme. Y me casé a los 15. Imagínate. Sí, voy a cumplir ahorita. Y la búsqueda adentro es desde dónde lo hice, desde dónde sucedió. Según yo, esto. desde el amor.
de la colgazón, de que él me gustaba. Y mañana cumplimos 47 años de novios. Imagínate. Sigo de novia de mi marido. Pues Entonces, eso es lo mejor. sí, entonces tú dices, pues sí. O sea, no necesariamente tomas malas No, decisiones. solo tomas decisiones, pero necesitas hacerte Claro, responsable. Que no era la edad para casarme. Por supuesto. Obvio, pero gracias al cielo, pues ahí va funcionando, vamos bien. Los primeros pero ahí 47 es años nos ha ido bien. Pero ahí es donde entiendes también que no es un trabajo solo tuyo, No, que es un trabajo no, por de ambos. supuesto. Pero que también estos regalos son para algunas personas, Carolina. ¿Verdad? No es para todos. O sea, la mayoría de las mujeres que decidieron casarse a los 15 años, ¿sí? O sea, no están casadas en este momento. Pero yo creo que o sí era han para pasado todos. Lo todo. que pasa es que no todas nos pusimos a hacer cosas por sanar, por recuperar, supuesto, por pero por eso mantener, por eso nutrir, decía, por al final sostener. nos tocó criar. Pero todas hubiéramos podido hacerlo. Todos lo hubieran, de una u otra forma, ¿verdad? De alguna u otra forma, ¿sí? Algunas de repente nacemos con más habilidades también, hay que entenderlo, con más capacidades también, ¿sí? Con más oportunidades que otras también. Entonces también hay que reconocer también esto. No es que no se hubiera podido hacer, pero no tenían todas esas oportunidades que algunas otras tuvieron. Sí, porque eso aplica a cualquier edad, A Cristabel. cualquier edad. Te puedes casar a los 28 o a los 30 con todo ya, carrera profesional, con un buen trabajo, con ¿Cómo un está apartamento sucediéndote ahora? montado y todo, y al año estar divorciada. ¿Cómo te está sucediendo ahora? Porque no, o sea, el asunto de esto del matrimonio es que es de dos, ¿verdad? Lo mismo yo le digo, digamos, a esta nueva ola que se está dando, en donde hay muchísimas mujeres solas queriendo tener una relación y queriendo tener ese anhelo del amor, y los hombres están brillando por su ausencia en cuestión de querer un compromiso. ¿Estarán brillando ellos por su ausencia o estarán ellas repeliéndolo por sus Las dos propios cosas, temores? las Ahí dos está. cosas, Eso se me hace más justo. pero al final, las dos cosas, pero sí hay que entender que hay un fenómeno. Algo ¿verdad? está sucediendo. Lo hablábamos hace un rato, las mujeres estamos queriendo hacer lo que les corresponde a ellos, estamos queriendo conquistar nosotros, Claro. estamos queriendo escoger nosotros con quién. Eso no es así. ¿Y sabes hasta El hombre dónde? necesita ser conquistador e ir y tener. Claro, Si yo quiero claro. un hombre que tenga un corazón salvaje para poder ir a El mí, libro que se llama ¿verdad? así. Es que es maravilloso que yo eso los Hay un ya libro que de se llama así, léanlo. Salvaje de corazón, y el de las mujeres se llama Cautivante, de verdad se los recomiendo. Ujú. Por supuesto, lean, si son mujeres, lean el de mujeres primero, luego el de hombres, pero es así, esos libros nos enseñan así, muy, muy explicado de dónde Ujú. vienen las heridas de las mujeres y de dónde vienen las heridas de los hombres, a este nivel más psicoespiritual, si lo queremos ver así, pero está siendo un fenómeno en donde las mujeres, lo que volvemos a hablar, queremos plantearnos, y está bien, porque si no está sucediendo, pues ok, yo quiero comprar mi apartamento, quiero profesionalizarme, o sea, está muy bien para ellas. Pero en cuanto quieran entrar en una relación, las cosas se dan de manera distinta y los hombres necesitan otras cosas que no necesitamos las mujeres. Y ahí es donde entran los planteamientos de poder hacerlo. ¿Sabes hasta qué me he atrevido yo a pensar a que todo este tipo de nuevas formas de ser, de pensar? Porque como tú decías hace un rato, hay mujeres que no pueden tener hijos, hay mujeres que no quieren tener hijos y hay mujeres que los tienen por montón. Sí. Yo soy una de esas. Bueno, pues si empezó a los 15, ¿qué Tú quería? 5. Sí. ¿Verdad? Solo que la historia, por ejemplo, la historia de mi mamá es que a ella la casaron con un tipo de 40 en ese entonces. Entonces, después de 2 hijos, él la abandona y de ahí aparece mi papá. Y de ahí venimos el resto de nosotros. Sí. O sea, las historias son Claro. distintas, pero al final no lo Claro. hizo mal desde Claro. Desde donde lo que tenía. donde le tocó. Fíjate que yo he llegado hasta a pensar, Cristabel, el que todo que uno lo ve como un desmadre, como un desajuste, como una locura, como que el mundo se puso de cabeza, es como que también tiene que bajar un poquito ahorita la producción humana. O sea, como, por ejemplo, mis papás, 8 hijos, nosotros somos 8 hermanos. Yo, 5 hijos. Mis 5 hijos tienen 2, 2, 2, 2 y el chiquito tiene 3. O sea, ya no ves teniendo 5 hijos. Mis nietos, yo no sé si van a tener 1. Si llegan, lo más Por eso seguro te digo, es yo que no sé si van a tener 1. Claro. O El- sea, la naturaleza tiene es sus como- propias ¿verdad? leyes, Carolina. Se va como Yo es como un acople. por eso les decía yo, en Un pleno ajuste, 2019, no todas las mujeres vamos a estar acompañadas, no todas vamos a tener hijos, por X o Y razón, ¿verdad?
Y no todas vamos a vivir para siempre con alguien o algo. Entonces hay que reconocer que la naturaleza misma también tiene sus fases y tiene sus situaciones. Yo hago el análisis con mis amigas y mis compañeras de colegio, que desde mi generación, yo estoy hablando que eso fue el 93, desde mi generación ya no todas estamos casadas, ya no todas tenemos hijos y todas ya pasaron por un divorcio. Desde ahí, mi hermana es una generación después y las amigas y ellas están en este momento teniendo una concepción de vida totalmente diferente, algunas decidiendo ser madres solteras y no hay nada, pero es el cambio generacional y a partir de ahí, si lo quieres ver, van habiendo cambios que se van produciendo y van viéndolo de una manera totalmente distinta, en donde también nuestra oportunidad de poder de elección nos dice si quieres o no, porque más vale sola que mal acompañada, o más vale que no te pongas en un punto en donde, porque todos lo dicen, yo necesito ser madre y yo voy a dar vida, cuando en realidad no es Claro, revisar mi forma de ser, tu intención y tus creencias, ¿verdad? Que es lo que se logra en la autobiografía, porque tú crees, si tú tienes como una declaración en ese decreto de más todas vale las sola mujeres que mal acompañada, sí, o todos los hombres son iguales, eso mismo te va a producir, ¿verdad? Me decía, ¿cómo ¿sí? hago para, en el taller del miércoles, que era justo el cambio de creencias, me decía, ¿y cómo hago yo para dejar de pensar que todos los hombres son malos? Entonces le digo, empezando a ver que hay hombres buenos. Claro. Perdonar a los malos que te ha tocado en la vida y liberarte que no fue mala de ellos. Suerte. Tú los atrajiste, vinieron claro. Como tu bendita oportunidad de sanar tus heridas. Vuelvo a decirte que asumir responsabilidad de la elección o no elección que hiciste, te puso en un... Claro, no elegir es una elección. No elegir, y lo haces. O sea, cuando tú decides aquí me quedo, o cuando tú me dices todo este proceso de es difícil, ¿verdad? Sanar, es difícil sacar todo lo que tenemos dentro, pues te estás poniendo en una posición. Yo le digo que tienen sus implicaciones, y en las implicaciones sí vas a tener que ir a sentir la tristeza, la ira, el resentimiento, o sea, vas a tener que ir, y eso no es tan fácil, pero tiene su implicación. No es difícil, es como extraño. ¿Por qué? Porque siento algo, lo niego, lo oculto, embolo, hago algo para... Yo lo único que digo es, si supieran lo rico que es, ¿verdad? Si se atrevieran a hacerlo. Para mí, literalmente te salen alas. Literal, o las desatas. En mi caso, por ejemplo, yo ya las tenía y lo que había hecho era amarrarlas por un buen tiempo. Y cuando las desatas y te descubres como al final te volviste maléfica, ¿verdad? Y de todas maneras volvieron a llegar tus alas a ti, te das cuenta desde dónde realmente es exactamente tu naturaleza. Sí. Entonces, pero necesitas ir a ese encuentro, si no, no te va a pasar. ¿Dónde? Por miedo. Tenemos acá en el programa una fase de preguntas y respuestas, Cristabel, que me gustaría atender, pero ya me hizo la seña Juan Pablo que tenemos que hacer nuevamente una pausa. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en psicología y coach Cristabel Ramírez. El tema Mujer cree en ti, lo que nos conecta y lo que nos aleja de nuestro poder. Dice la primera pregunta: buena tarde, Carolina y Cristabel, por favor, ayúdenme. ¿Por qué será que no soporto ver a mi prima con otra persona, ya que ella viene de un fracaso y yo quisiera que se quedara sola, ya que tiene una nena de 2 años? Me molesta que busque nueva pareja. Gracias por su ayuda. ¿Qué hay ahí, Cristabel? Un espejo. Espejea. O sea, ella la que no quiere verse sola es ella. Es ella, sí. Entonces, buscas un espejo y necesitas darle la libertad, no a tu prima, a ti misma,
de darle la libertad de que ella haga lo que, en su experiencia, lo que a ella le corresponde. Y tal vez ahí como el hacer. revisar, Cristabel, si ella se quiere quedar sola es totalmente válido. Totalmente válido. Pero que esté sola y le moleste que otro esté acompañado, ahí quiere decir que no está a gusto con su No. soledad. No. Es que la mayoría de veces decimos que estamos bien así, pero porque estamos defendiéndonos también de nosotros mismos. Una cosa es lo que tú piensas que debería de hacer tu prima, y otra cosa es lo que te correspondería involucrarte en la vida de ella. La verdad es que el trabajo es vive y deja vivir, dirían los alcohólicos. Vive y deja vivir y permítele que viva sus propias experiencias, pero sí te recomendaría que te veas a ti misma y qué es lo que está pasando dentro de ti, como para que te moleste tanto lo que crees que tu prima debería de hacer. Porque la excusa está siendo porque tiene una niña de 2 años. Así es. No, no es esa la excusa. La No. excusa es te arde a ti verla a ella con otra yo pareja. le digo, saquen capa por capa, ¿verdad? Saco la capa de que se acompañe, saco la capa de que va a estar en peligro su hija, porque es lo que pueden pensar por lo general. Y luego vénganse para abajo y vengan, ¿qué siento yo con respecto a estar yo sola? ¿Y qué siento yo con respecto a que los demás se puedan acompañar y puedan tener otra oportunidad? No estamos aquí haciendo el juicio de si está bien o mal, ¿verdad? No es eso, porque eso ya hay otros 10 pesos ahí, pero sí se trata de por qué me molesta tanto. Pues es que la molestia no te molesta a ella, te molestas tú contigo, y tú Por tu eres la que soledad. necesita hacer la revisión. Ok, buenas tardes, muy buen programa. Gracias, Carolina, por compartir tan excelente información. Soy una joven de 29 años, soltera. Mi pregunta es, ¿cómo obtener poder para ser firme en mis decisiones, ya que me dejé engañar para dejar mi trabajo anterior y aceptar una plaza que supuestamente tenía mejores ventajas económicas? Pero después me cambiaron lo que me ofrecieron y me perjudicaron. En el momento dije que solo iba a estar un mes y luego me pidieron 2 meses más. Ahora que llega el momento me piden otros 2 meses y acepté por obligación. Pero este trabajo me enferma literalmente. No quiero estar aquí. No me da miedo el desempleo porque sé que salgo adelante, pero el problema es que no me aceptan la renuncia y me lo piden de una manera tan bonita que me es bien difícil decir no. Ayuda, por favor. Pues era lo que estábamos hablando. Hazte responsable porque las cosas no llegaron hasta donde tú no lo permitiste. Así que si te vuelves a quedar 2 meses más, adivina quién está aceptando el reto. La permisiva eres tú. La desde el permisiva principio. eres tú. No te están haciendo, lo primero que tienes que entender es que ellos ya no te están haciendo nada. Es verdad, ellos pudieron haberte mentido, pudieron haberte prometido algo que no te cumplieron, pero al haberte dado cuenta, la decisión empezaba a ser tuya. Y la que no ha tomado la decisión durante estos meses sos tú, y la que puede no volver a tomarlo sos tú. La gente puede decir misa de la forma en la que te lo dice. La que se deja convencer eres tú, y la que se lo quiere creer eres tú. Ahí, Cristabel, hay el que dirán, el ser buena, el no, yo no puedo dejarlos botados. Pues si se va el mucho es que- más para adentro, va a empezar a darse cuenta por qué quiere ser tan buena o por qué quiere ser tan responsable. Porque si ella lo está diciendo que su miedo no es al desempleo, por ejemplo, entonces estás ¿Cuál es el hablando miedo? que el miedo es algo tuyo, de algo qué van a más. decir o cómo te vas a sentir tú con respecto a ti. Y ahí es donde te toca. Ujú, ujú. O esa creencia de dejar las cosas a medias, pero esa incomodidad es tan grande que la está enfermando. Necesitamos tener el permiso, Carolina, de ¿De saber quién? que cuando mía, es solo Propio. mía, yo tomé una decisión. Cuando tú tomas una decisión, no sabes si es la mejor decisión de tu vida o la peor decisión de tu vida. Te la jugando, juegas. te la vas jugando. Y la tomas, pero lo que nosotros pensamos es que ya no tenemos derecho a tomar otra. Y ese es tu poder. Tu poder Ese es siempre el poder. está en el momento presente. Por favor, no olvides esto. Y en este momento yo me puedo retractar y puedo tomar otra decisión con respecto a lo que a mí me conviene, es para mí y es mío. Claro, y esa indecisión interna está siendo percibida afuera y por eso es que la van de a pushito y pushito y pushito. Pues es que te encuentras espejos y a ellos les conviene que tú te quedes ahí, entonces va a hacer que te quedes ahí. Para que el juego psicológico siga funcionando, Ujú, pues tiene que ser así. El asunto es si yo me estoy dejando también entrar al juego, ¿no? Ujú.
En la siguiente pregunta dice, buenas tardes, muy bonito este programa. Haciendo introspección he encontrado algunos recuerdos dolorosos que en su momento no vi así, con una gran intensidad. ¿Qué se hace en ese caso para sanar esos recuerdos que nos han marcado tanto? Mi recomendación es que ahora estos actos psicomágicos son fáciles, por supuesto si son muy duros, ve y busca ayuda, que siempre es importante, si crees tú que no lo puedes hacer solo, pero si no, digamos como una técnica es escribe ese momento doloroso, cuando ya no tengas nada que decir, pero yo les digo, escriban el momento doloroso significa atrévanse a escribir mal con respecto a, ¿verdad? A maltratar. Pues sí, claro, el papel aguanta todo, ¿verdad? El papel aguanta todo. Entonces, hasta que lo hayas sacado todo el dolor, la rabia, la ira, la tristeza que sientes, entonces ahí ya te vas a poder dar cuenta de que puedes agradecer y escribir lo que sí agradeces de la experiencia que sucedió y de lo que sí aprendiste con respecto a lo que sucedió. Y luego ya vas a tener la oportunidad de poder perdonar y poder liberar. Y es yo te perdono, yo me perdono, yo te libero, yo me libero y hasta aquí la dejamos. Y después hace el acto psicomágico de romper, quemar, tirar al desagüe, a la basura, lo que sea que quieras. O si es una relación que actualmente quieres que se reconstruya, pues tírala a una fuente donde se pueda reconstruir o siémbrala o ve al mar y hazlo. O sea, estos actos psicomágicos son importantes y por supuesto, si tú crees que realmente son muy difíciles, yo sí te recomiendo, busca ayuda. Claro. Vamos a la siguiente pregunta. Buenas tardes, muy similar a mi infancia, la infancia de la invitada. Quisiera que me contara cómo puede llevar su doctrina religiosa con estas herramientas de vida. Yo soy creyente también, pero algunas veces siento que estoy siendo tibia, porque me llama muchísimo la atención estos temas. Gracias. Pues es parte de hacerte tibia a veces. Tienes derecho a hacerte la loca. Es una creencia religiosa. ¿Verdad? Que Dios abomina a los Pues tibios. sí, pero hay un momento en el que necesitas, cuando no sabes a dónde ir, ponte en neutro. Y si es neutro es estar tibia, pues sé tibia. Eso sí, no te quedes en el mismo lugar, porque tampoco ser muy caliente te va a funcionar y ser muy fría tampoco te va a funcionar. O sea, podemos estar en esos estadios, pero no te va a funcionar también, porque si estás muy caliente te quemas, si estás muy fría te congelas. O sea, que realmente sí puedes hacerlo. Yo realmente creo, o sea, por ejemplo, en el caso, creo que el hecho de reconocerme como parte de y como esencia de ese ser superior me ha ayudado. Por supuesto, mi religión me enseña cómo, pero yo decido sí y cómo la entrego. Entonces, ahí es diferente. Pero me ha tocado lidiar con la culpa. Me ha tocado lidiar con los mensajes de los demás, ¿verdad? De poder hacerlo, con los mensajes de mi mamá, de ya no vas, ya no esto. Y me dio risa porque en una plática que os tenía con mi mamá en voz alta, pues mi esposo estaba a la par y ella me estaba acusando que yo ya no iba a misa frecuentemente. Y yo le digo, pero el que yo no vaya a misa no quiere decir que yo no tenga una relación. Y sobre todo que yo deje de ser católica en algún momento, porque yo no lo voy a hacer nunca. O sea, eso no, que no se te olvide. Entonces viene mi esposa y le responde, no se preocupe, yo rezo por ella todos los días. Entonces le digo, entre las oraciones de él y las oraciones tuyas ya me libré. Así que muchísimas gracias, déjenme ser libre, ¿verdad? Y les agradezco a ustedes, sigan rezando. Claro, las creencias religiosas pueden ponernos en un momento de tensión, de miedo, de sentir que estamos en el espacio equivocado, pero yo sí te puedo invitar a que escuches más a tu alma, a tu esencia, a tu corazón, porque si estos temas te llaman tanto la atención, te resuenan, es porque te está guiando tu voz interior a hacer todos estos procesos y hacer estos viajes. Así es. Vas a vivir de una mejor manera la religión que tengas, con una mente y un corazón más alineados, sanos y abiertos, que desde una estructura radical, desde una mente rígida, de un patrón rígido, sí, o de un miedo. Entonces, dale permiso a tus oídos. Hay 4 cosas que nos van a matar el alma: la culpa, el resentimiento, la crítica y el miedo. Esas 4 cosas siempre van a matar lo que realmente eres. Y a muchos allá afuera les conviene mantenernos en culpa, a muchos les conviene. Y eso no lo vamos a negar. Y a muchos
Y muchas personas pueden lastimarte. Es Eso que no con quiere culpa decir te así. someto. Por Si te hago supuesto. sentir culpable, te estoy tengo dando sometida. estoy quitándote el poder. Lo primero que hay que entender es que cuando yo me hago responsable, yo vuelvo a adquirir mi poder. Ya no se lo estoy dando a nadie. Pero antes era más fácil dárselo y decir Carolina me hizo. A decir yo provoqué que Carolina lo Yo hiciera. le permití. O yo dejé, o yo me seguí quedando ahí, no hice nada sabiéndolo, digamos. Ujú. Dice, buenas tardes, ¿qué consejos me dan con una señorita de 17 años que padece de anorexia? Es muy duro como mamá. Ella ya trató de suicidarse. La anorexia es más allá de una enfermedad psicológica y psiquiátrica inclusive, porque hay una gran ansiedad o una gran depresión dentro de... La anorexia es un rechazo a la vida. Entonces es muy normal que los pensamientos suicidas y las ideas suicidas sí los lleguen, pero realmente ella lo que está haciendo es rechazando la vida. Yo en estos casos definitivamente sin ayuda profesional no se puede. Entonces en estos casos yo sí recomiendo que busquen ayuda profesional porque también eso va a desvincular a la mamá de toda esta carga donde se siente culpable, porque Claro. ahí es donde la mamá se está Claro. haciendo culpable y es un juego. Nosotros le decimos que es un reverso psicológico. Ella sigue enferma porque está provocando en la mamá ciertas condiciones y ciertas conductas que está sucediendo. Ujú. Y usted como mamá puede estar del salvador a la víctima, al perseguidor, salvador, Exactamente. víctima, perseguidor, Así. y ella ahí, también. eso no tiene salida. Y ella también, o sea, porque es en dos vías, ¿verdad? Y han aprendido a vivirlo de esa manera. Nadie está diciendo que no sea una de las enfermedades psicológicas mucho más difíciles de Y buscarlo. Antes estaba como más visto que, ese es problema de las mujeres. Hoy hay hombres también con esa situación. Hay jovencitos. Sí, definitivamente. Y muchísimos, ¿verdad? Sí. Muchísimos. Dice, hola, quisiera hacer una pregunta a la psicóloga ahora que están hablando de creer en nosotras mismas como mujeres. Yo he estado sufriendo de ansiedad social, ataques de pánico, etcétera. A mis 37 años no sé qué hacer, yo no estoy tomando ningún medicamento, ya que me gustaría luchar contra esto yo misma. Siempre escucho sus programas y hay días en que me siento bien, pero últimamente siento que ya no puedo. Ya perdí a mis padres desde pequeña. Yo perdí a mis padres desde pequeña. Gracias por su ayuda. Un abrazo a las dos. Ahí es donde necesitan entender que es como un redescubrimiento. A lo mejor viene tus ataques de pánico, tu ansiedad viene desde la pérdida, desde el miedo a la pérdida, desde no haber afrontado de repente las pérdidas de tus papás. Y luego la ansiedad o los ataques de pánico implica que te da miedo el momento presente y necesitas aprender y corregir que solo hay un tiempo y el tiempo es el presente. Entonces, lo importante es que busques las ayudas necesarias. Yo sí te recomiendo, busca las ayudas necesarias, porque si tú no puedes, hay alguien más que te puede acompañar a que esto pueda suceder. Creer que uno puede solo. No se puede solo. Yo sinceramente no sé cómo le hacen solos, ¿verdad? O sea, y no es porque a mí me convenga tener la clínica y los talleres llenos, por supuesto, pero no sé cómo le hacen. O sea, yo estoy en terapias desde el 98 cerrando la universidad y cada vez mis procesos son más y parezco cebolla que limpia y siempre encuentro algo, ¿verdad? O sea, yo cada vez pero que ya doy... hasta gozo seguir sanando. Cada vez que doy sanando tu niño interior, que es uno de mis talleres favoritos, porque si no te vas desde el fondo no lo encuentras. Yo trabajo en mi niña y mi niña me vuelve a recordar que hay algo más que no vi, que no he visto, que he sentido, o me reclama a mí ahora el que yo ya no la cuide, no la atienda todos los días, no la quiera hacer feliz todos los días, cuando es a mí a la que le corresponde. Es un proceso de siempre, pero busquen ayuda, no lo hagan solos. Dice, hola, Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias por tener estos lindos programas que me enseñan mucho día a día. Tengo un hijo de 23 años y no sé ya cómo ayudarle, pues ha tenido una vida muy difícil. Desde que era un niño, entre los 7 y los 9 años, lo abusaron sexualmente y sus palabras siempre han sido de quitarse la vida. Ha tenido ayuda durante su adolescencia, pero no le ayudó. Pues cuando lo recuerda se pone muy mal y se distrae con el alcohol y a veces usa marihuana para poder dormir. Muchas gracias por su consejo y como mamá, ¿qué más puedo hacer? Última pregunta. Dejarlo ser y dejarlo tocar fondo.
Sinceramente, las mamás necesitan dejar tocar fondo a sus hijos. Él está en lo que hablábamos todo el programa, en un plan de quedarme en esta parte de víctima y no querer salir adelante y buscar como pretexto lo que hace ahora, que es alcohol y consumir marihuana, quedándose en ese punto. Y realmente muchas mamás lo que tienen que hacer es de permitir que sus hijos toquen fondo, y muchos los van a tocar ver fondos muy feos, pero les recomiendo que lo dejen, ya no pueden hacer nada. Está el libro. Hacer nada no es hacer nada. Sí, está el libro de Marta Alicia Chávez Martínez, Sí. que se llama Te voy a contar una historia. A mí ese libro me gusta mucho porque ella, como psicóloga, cuenta su experiencia personal de vida con su hijo Paco, cómo pasó por todo este proceso. Dice ella, yo siendo psicóloga, yo que creía que era una buena mamá, yo que lo amaba, yo que aquí, yo que allá. Y se le iba de verdad, los procesos del adicto eran tremendos, ella no los estaba sabiendo poder manejar, y ella era parte del problema del hijo, porque estaba metida en ese círculo vicioso. Entonces lo narra de una manera muy amena, cómo fue su proceso, a dónde terminó ella yendo, qué más estudió ella para poder, y cómo ella también tuvo que hacer sus propios procesos personales, porque Necesitas sanar. Sí. Necesitan sanar porque al final te vuelves codependiente, Ujú. ¿verdad? De una situación de estas. Claro. Yo cuando me vine de Cobán empecé a ir a Al-Anon, que es para las personas, De los ¿verdad? adictos. De los adictos. Y desde ahí ya no ir a rescatar a mi mamá y a mis hermanos, sino desde ahí acompañarlos a que ellos tuvieran un planteamiento diferente con mi papá. Y nosotros tuvimos la gran oportunidad de tener a mi papá 18 años siendo un papá diferente, estando en Alcohólicos Anónimos. Entonces, de sobriedad, pero de alguna manera le tocó un trabajo, nos tocó a todas un trabajo de sanación y de darnos cuenta desde dónde la enfermedad también se conectaba a nosotros Claro. mismos, y que había una patología dinámica que se movía ahí. Claro, es que se cree que el que consume la sustancia es Es el el adicto. único. No, toda la familia está familia. enferma. Y los que estamos sobrios somos más enfermos todavía, porque al final muchas de las cosas que ellos hacen, las hacen en un estado de conciencia alterada. No es pretexto, pero es de conciencia alterada. Y los que estamos sobrios alrededor somos los que nos conectamos a diferentes formas con ellos. Exacto. Pues muchísimas gracias, Cristabel, por haber estado hoy con nosotros conversando de este tema tan interesante. ¿Dónde pueden ustedes contactarla? Si es en Facebook, está como Servicios de Terapia STI, Cristabel Ramírez, psicoterapeuta. Ahí está bien largo, ¿eh? Sí. Servicios de Terapia STI, Cristabel Ramírez, psicoterapeuta. O bien pueden escribirle al WhatsApp al 5206-1396. Repito, 5206-1396. Hasta una próxima oportunidad, Cristabel. Muchísimas gracias. Bendiciones a todos. Un abrazo. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.